Capítulo 16. Confesión. Las cosas se están volviendo complicadas, pensó Aduo mientras estudiaba las expresiones de todos. Se sintió aliviado al notar que fingían no estar al tanto de nada. Quería que hicieran de cuenta que esta situación jamás pasó, como si fuera un sueño. Se preguntó por qué Yang convocaría a Yue antes de la cirugía. Y lo más importante, era su presencia allí, cuando parecía ajena a todo. No tiene intenciones de dejarlo ir, pensó Aduo. Ya sea por su promesa o porque gobernaba todo lo que estuviera bajo los cielos, quería heredarle esa bendición a su hijo. El testamento fue una excusa para reunirlos. En ese contexto, la mujer que debería ocupar su lugar debería de ser la emperatriz Gyokuyo, no una mujer sin conexión con la familia imperial. Esta era su manera de designar a Yue como su sucesor. A pesar de los múltiples enemigos, también habría muchos aliados. Además, nombrar a su hermano menor imperial en lugar de su hijo podría generar confusiones, pero nada que no pudiera resolverse anunciando en la corte que Yue era en efecto su hijo mayor. Yue no podría resistirse a la voluntad del emperador. La juventud de los príncipes, sumada a las altas capacidades administrativas de Yue, facilitaría el estatus de Aduo como madre biológica del príncipe heredero. Sin embargo, para Gyokuyo y su familia, esta sería una historia escandalosa. Yang favorecía a Gyokuyo. Además de su posición, también apreciaba su personalidad. Además, por las reuniones de té compartidas, Aduo creía que era una buena emperatriz. Como mínimo, carecía del carácter necesario para llevar a la ruina al país, y no quería molestarla con la mención intencional del difunto príncipe imperial e iniciar una controversia ahora. Por eso, Aduo consideraba que las acciones de Yang eran estúpidas, rozando en lo absurdo, pero estaba segura que la persona en cuestión era consciente de esto y todavía pensaba en ello. Yang no era un simple humano, destacaba entre todos los demás como un representante del mandato celestial. Mientras mantenga el puesto del emperador, todo le está permitido, siempre y cuando se mantenga en el camino de la virtud. Como soberano de todo lo que está bajo los cielos, tiene la autoridad de disponer de todo como quiera, ya sea por capricho o no tiene necesidad de reflexionar sobre las implicaciones de convertir en alguien en consorte, por lo que puede pasar por encima de la voluntad de ese alguien lo que le quedara de vida. Yang no podría renunciar a su bendición, pero ¿y Yue? ¿Estaría dispuesto a recibirla? Aduo no pudo evitar preocuparse al saber que Yue ya había decidido su propio camino. Yang observó a Aduo cómo secaba sus lágrimas con las manos. Ya escuchaste a Yue. ¿Qué piensas hacer? Hizo un esfuerzo por volver a su tono de voz habitual, pero no tuvo una respuesta. ¿Quieres que me vaya?, preguntó Jinshi. Sí, respondió Yang. Tanto Jinshi como Mao Mao estaban desconcertados con la actitud de Yang. Jinshi no entendía qué hacía Aduo allí, ni por qué había llamado a Mao Mao. Él era inteligente, pero eligió no darse cuenta. Jinshi llamó a Yang padre por un largo tiempo. Le dijeron muchas veces que Aduo y él tenían atmósferas parecidas, hasta el punto en que ella lo podría suplantar como doble de cuerpo en una reunión. Estaría bien siempre y cuando finja que no sabe nada, que no es consciente de lo que pasaba a su alrededor. Tal vez Suren habría logrado engañarlo. Estaría bien de cualquier manera. Para Aduo, Jinshi no hizo más que confirmar su deseo de permanecer como un súbdito. Debió de ser un duro golpe para Yang. ¿Estás bien?, preguntó Jinshi a Yang. Sí. ¿Qué pasará con la cirugía de mañana? No te preocupes, lo haré en silencio, contestó el emperador. Al escucharlo, Mao Mao parecía más aliviada que el paciente. Ante la vacilación de Jinshi en preguntar, Aduo lo hizo en su lugar. ¿Y tu testamento? Lo haré más tarde, ya pueden irse a casa. La inquietud estaba impresa en la expresión de Jinshi. Mao Mao pareció ansiosa también, pero la tranquilidad de saber que se sometería a la intervención quirúrgica alivió un poco su tensión. ¿Puedo retirarme también?, preguntó Aduo con la intención de irse junto a Jinshi y Mao Mao. Espera, ¿qué pasa? Tenemos que hablar, dijo Chang, quien seguía sin soltar la mano de Aduo. Lo entiendo, pueden adelantarse, no se preocupen, les dijo Aduo a sus invitados. Jinshi y Mao Mao intercambiaron miradas antes de abandonar la sala. En la quietud que siguió, Yang decidió que era el momento de hablar. No me pidas que lo escriba por ti, si mueres me ejecutarán por traición a la familia imperial, dijo Aduo. No soy capaz de pedirte algo así. Yang dirigió su mirada al techo. ¿Por qué no decretas que Yue sea el próximo emperador?, preguntó Aduo. Yang guardó silencio.
Si Yue toma el trono, trabajará diligentemente, hasta podrá abdicar una vez que el príncipe heredero tenga edad suficiente para asumir la posición. Yang seguía sin moverse. No pasará a la historia como un emperador sabio, pero no soy tonto. ¿Lo escribo entonces? No, está bien. Ser emperatriz no queda bien conmigo, ¿no te parece? Dijo Aduo, despreciándose a sí misma. Ibas a decirle la verdad a Yue. Aduo, ¿involucrarla fue idea tuya? Incluso si lo decías, no sería un problema. Mao Mao es inteligente. Tenía que ser hija de Lacan. Ahora entendía por qué no cambió su posición en todo ese tiempo. Estaba tratando de evitar que las lágrimas se derramen. Aduo, ¿me guardas algún resentimiento en tu corazón? Yang, ¿por qué crees que no te odio? ¿Qué hice mal? Así son las cosas. Yang la trató bien. Durante su tiempo como príncipe heredero y luego de convertirse en emperador, tuvo cuidado en que Aduo no tuviera ninguna necesidad, algo que continuó cuando dejó el palacio interno. Quienes lo rodeaban sabían que la ex consorte recibió un trato especial. ¿Querías que fuera tu emperatriz? ¿No recuerdas lo que dijiste? Las lágrimas brotaron de los ojos del emperador y corrieron por sus mejillas. Nunca romperías una promesa. Mientras la mantengas, la cumplirás. ¿No es así? ¿Cuántas veces me defraudaste? Aduo estiró su mano, no para consolarlo, sino para tirar de su barba. Incluso si mantienes al príncipe heredero en su lugar, ¿esperabas mantenerme a tu lado? Sí, Aduo es una mujer de palabra, contestó el emperador. Esa seguridad enfureció a Aduo. Quería arrancarle la barba en ese mismo instante, pero se contuvo. Cuando nombraste a un niño como príncipe heredero, ¿estabas manipulando a los ministros de la corte? ¿Planeabas darle el título a Yue llegando el momento? ¿O tenías la intención de romper tu promesa conmigo? Si pensabas hacerlo, deberías decirlo abiertamente. ¿La seguirás manteniendo luego de todos estos años? Indecisión. Algo que un gobernante no podría permitirse nunca. Las decisiones políticas deben tomarse con más firmeza. Deberías haberte quitado de una carga inútil como yo. Nunca fuiste una carga. ¡Lo era! ¿Tienes idea de las burlas que recibí por ser una consorte sin propósito? No subestimes la intensidad de los conflictos entre mujeres solo porque no las entiendes. No son tan simples como la de los hombres. Las peleas físicas son raras. Algunas veces te apuñalan, otras te envenenan y muy de vez en cuando te prenden fuego. Aduo agarró al emperador de la barba con fuerza, obligándolo a mirarla a los ojos. Las lágrimas se desbordaron y salpicaron sus mejillas como burbujas. Ya no puedo tener hijos. ¿Por qué no rompiste nuestra promesa cuando el bebé murió? Aduo, no romperías una promesa voluntariamente. Si hubieras sabido que no podías cumplirla, te habrías ido sin importar cuánto quisiera retenerte. Le contestó el emperador. Aduo permaneció impasible. ¿Te diste cuenta que cambió al bebé? Aduo rió involuntariamente. Durante mucho tiempo se preguntó cómo lo descubrió, considerando que Anshi y Suiren, copartícipes del intercambio, no tenían motivos para traicionarla. Me conoces muy bien. Sí. Y seguramente sabes por qué lo hice. Sí. Durante los días de Yang como príncipe heredero, a menudo abandonaba sus estudios para comer dulces en su lugar secreto. Mientras los compartían, hablaban de muchas cosas. Bueno, si no puedo convertirme en oficial de la corte, quizás debería ser comerciante. ¿Cuántos años pasaron desde que Aduo se apoyó en esa barandilla y habló de esas cosas? Si se convirtiera en consorte, no podría salir del palacio, y mucho menos ser comerciante. No podía ignorar eso. Para ti, convertirme en tu consorte fue un capricho, pero a mí me costó la vida. Si te permitía ser comerciante, no tenía garantía de que regresaras a la corte. El cabello de Yang, que comenzaba a mezclarse con mechones blancos, caía suavemente. No volverías y me dejarías atrás, ¿verdad? Aunque regresara, no podría reunirme contigo.
Duo no tenía la autoridad para pedir una audiencia con Yang. Si fuese él quien la pidiera, podrían encontrarse. Sus posiciones fueron diferentes desde el nacimiento. Si Suiren, su madre, no se hubiera convertido en la nodriza del príncipe, nunca hubiera podido relacionarse con alguien de tal estatus. Entendía lo que él trataba de decir, podía tenerlo todo, pero su posición le impedía hacer lo que realmente quería. Quizás tenía miedo de que Aduo se fuera muy lejos. A los 12 o 13 años, probablemente siquiera podrían acariciar esa posibilidad. No quería dejarte ir, por eso traté de cumplir nuestra promesa. ¿Una promesa que no beneficia a nadie? ¿Es necesario sabiendo que no quiero ser la emperatriz? A Duo le pertenecía a Yang, el soberano celestial. Yue, como hijo mayor del emperador, seguiría el mismo camino que su padre, tomando a Mao Mao. Quería confirmarlo, pero fue una preocupación infundada. Yue no sería capaz de hacer eso. A Duo, si te hubieras convertido en comerciante, ¿podríamos haber sido amigos? Te habría concedido el patrocinio de la corte sin dudarlo. Las lágrimas del emperador se derramaban mientras se reía. Hey, tengo que pedirte un favor. A Duo soltó la barba de Yang y se abrazó a su cuello, acercando el rostro. Voy a romper nuestra promesa. ¿Vas a dejarme? A Duo impidió que Yang levantara la cabeza. No. Estaré aquí hasta el final. La carga de mi palacio puede ser demasiado pesada para que otro la lleve. Los niños del clan Shi y la sacerdotisa Shao. Entonces, por favor, deja ir a Yue. Escucharé tus quejas hasta enterrar mis huesos en ellas. Dijo en voz baja en el oído de Yang. Sabe que estaba pidiendo algo irracional. Yue era el único hijo de Aduo. En cambio, Yang tenía otros más de él. Sin embargo, pretendía que Yue fuera el único en recibir tal bendición. Ese chico formará parte de la familia imperial, pero es demasiado bueno, demasiado amable. Lo sé. Tiene talento para convertirse en un gobernante sabio, pero no creo que dure demasiado. Quizás. Un emperador debía ser justo, no misericordioso. Si el gobernante intentara compartir su bendición, sufriría si esa sinceridad no llegara a todos. Jinshi no tenía corazón para abandonar a nadie. A Duo lo sentía por Gyokuyo, Lifa y las otras consortes. Sabía que estaba pidiendo algo terriblemente egoísta, pero para proteger a su propio hijo, echaría toda la carga de la sucesión en los hombros de los otros hijos del emperador. Fallé. Cometí un error al confiarle la gestión del palacio interno. ¿Por qué hice esa apuesta tan tonta? A Duo, lo conoces. Es sorprendentemente astuto. Se la pasaba engañando a las consortes, pero nunca tocó a ninguna, ¿verdad? Yue debe enfrentar muchos problemas, ahorrándote el esfuerzo de buscar consortes. Yang sacudió la cabeza, encontrando al parecer un motivo para reírse. Yang, ve a dormir temprano. Mañana es el día de tu dolorosa cirugía. No necesitas decírmelo, ya lo sé. Iré a la cama. Si la falta de sueño afecta mi resistencia y las cosas empiezan a ir mal, será un gran problema. ¿No vas a escribir un testamento? No tengo intenciones de morir. Deberías redactarlo. Incluso si falla, los oficiales médicos no tienen la culpa. A Duo deslizó sus manos del cuello del emperador. ¿Estás asumiendo que voy a morir? La expresión de Yang se hinchó de disgusto. Mao Mao también está involucrada en la cirugía. Si algo sale mal, nos haremos enemigos del clan Kan. Detente. La Kan ya ha sufrido bastante con todo el asunto de la expulsión de su tío. No podré regañarte si ya no estás en este mundo. No voy a morir todavía. Mientras hablaban, Yang sacó los elementos de escritura. Tu caligrafía sigue siendo horrible. Cállate. En un intercambio parecido aún cuando eran niños, A Duo y Yang escribieron sus testamentos. Aunque Yang era un ser celestial y A Duo solo su humilde siervo, podían ser amigos.